Ángulos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Ángulos. Ya saben que no hay tiempo que no se cumpla y en el tema de las pensiones, pues esta regla también aplica. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Afores, para el 2021, cuando se cumplan 24 años de las Afores, solo 24% de los trabajadores, es decir, 2 de cada 10, que tengan 65 años, podrá solicitar una pensión. De este universo, de estos 2 de cada 10, 17% tendrá una pensión tan baja que deberá solicitar la pensión mínima garantizada que da el gobierno. A mediados de este año, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro presentará a la Secretaría de Hacienda un diagnóstico del sistema de pensiones y una propuesta de reforma. Se plantearía crear una institución única de pensiones, una pensión mínima para todos los trabajadores y que este esquema se complemente con el ahorro que hace cada uno de ustedes a través de las Afores. Hoy vamos a analizar este tema aquí en Ángulos. Bienvenidos a todos. Le doy la bienvenida primero a Héctor Saúl Telles del Partido Acción Nacional y a Marco Antonio Medina Pérez del Partido Morena. Gracias a ambos por estar con nosotros. En unos momentos más vamos a incorporar a otros invitados. Héctor, una primera valoración de cómo estamos a punto de que la primera generación de pensionados se lleve esta sorpresa por decir lo mínimo. Como bien lo mencionas, Yueli, se avisora un panorama extraño para este año y el siguiente año. Vendrá la primera generación de pensionados con el nuevo régimen de aportaciones que surgió de la reforma de 1997. Vemos un panorama difícil. Pensamos que es necesario ir caminando hacia una reforma en materia de pensiones en nuestro país. Marco Antonio, bienvenido. ¿Qué opinas? Gracias por invitarme. Mira, en general, efectivamente, han pasado muchos años desde que se inició el planteamiento de las Afores y desde un inicio ya se presentaba con problemas. Ahora lo que estamos suponiendo es de que efectivamente se tiene que llegar a una reforma, pero estamos pensando que esta reforma tiene que ser una reforma global que ampare a toda la población. Y ahorita el régimen de Afores únicamente ampara a los trabajadores que tienen empleo, que están en el sector formal de la economía. Entonces abarca un 40% de la población trabajadora. Entonces, pensando más ampliamente, quiero comentar que debemos de tener el panorama mucho más amplio, ya no solo con respecto a la población que ahorita va a ser considerada en el aspecto de las pensiones, sino más bien aquella incluso que no está considerada y que eso es un problema bastante grave en el país. Finalmente, el régimen de pensiones es un reflejo de lo que es la economía en México, y la economía tenemos que profundizar mucho para llegar a un desarrollo completo y participación de todos los mexicanos. Marco Antonio, ya se plantea que se haga una modificación de fondo, tal vez dolorosa en el sistema de pensiones. ¿Estarías de acuerdo? Y cuando decimos dolorosa, ¿qué tan dolorosa puede ser? ¿O realmente puede ser algo cosmético que no afecte a los trabajadores y que les pueda garantizar una vejez digna? Yo creo que más que dolorosa, yo creo que debe ser muy racional. Y aquí debe entrar el Estado y deben de entrar también el sector productivo, los patrones, y tienen que entrar también los trabajadores. O sea, todos debemos entrar en el esquema de resolución de este sistema. Un sistema que tiene que abonar a una remuneración adecuada para la vejez, para la edad ya improductiva, y que tiene que tener también una base sólida financiera, que no represente un problema para las finanzas públicas, pero tampoco para la economía en general. Entonces sí tenemos que pensar en una mediación en donde yo creo que sí es posible aumentar los niveles de pensión que van a percibir los trabajadores, y quizás no tanto como uno quisiera. Ahorita tal vez van a tener un 17%, como tú lo mencionabas, de su último salario, un 20%.
Sí. pero de lo que se trata es aumentarlo y no tal vez llegar a los niveles que antes se obtenían, que eran hasta del 90%, pero sí en una forma medida, de tal manera que haya una suplementación adecuada de los niveles de bienestar mínimos que tiene que tener todo ser humano en cualquier etapa de su vida. Oye, pero ¿se alcanza, Héctor, estos niveles mínimos, como bien menciona Marco Antonio, con este modelo como existe actualmente? Pues mira, debemos de recordar, Joely, que todo nuestro régimen de pensiones nace de forma primaria con la legislación de 1973. Al paso de los años, pues surge la necesidad de actualizarla y se hace la reforma de 1997, en donde ya se obliga a las cuentas individualizadas y estas que fueran administradas a través de las AFORES. Ya 10 años después, el ISSSTE hace también su propia reforma de una forma similar en el año de 2007. ¿A qué voy? Tenemos en el IMSS alrededor de más de 12 millones de personas que cotizan en el IMSS y alrededor de 13 millones en el ISSSTE. Es un número considerable de trabajadores. Como bien lo mencionaban, pues estamos hablando prácticamente de algunos 26 millones de trabajadores, pero tenemos un mundo de informalidad también muy alto y debemos de pensar en la cobertura que también tienen que tener los trabajadores informales. ¿A qué vamos? Viene la primera generación de pensionados. Me parece que hay recursos insuficientes para cubrir de forma digna estas pensiones. Como bien lo mencionas, pues alcanzarán a lo máximo como un 20% de lo que actualmente están ganando, Sí. Es decir, de su base salarial. Y pues lo que necesitamos son algunas acciones urgentes. Ahí tenemos que ver con responsabilidad y ver si también el gobierno, el Estado, tiene pues la apertura pareciera que puede ser impopular, pero estamos hablando más bien de responsabilidad en las finanzas. Tenemos que ir hacia un sistema que nos permita que el porcentaje de base que aportan los trabajadores, actualmente el IMSS tiene el 6.3%. Sí. El ISSSTE está un poco más alto, ellos tienen el 11.3% del salario como base cotizable. Tenemos que subirla y dicen los expertos que por lo menos tendría que llegar al 15% para que tuvieran un ahorro considerable. Sí. Entonces, sería elevar de primera instancia las cuotas, las aportaciones, el porcentaje a un 15%. Sí. Y ahorita, de hecho, el Consejo Coordinador Empresarial tenía esta propuesta, del 6.5 al 15%, ¿no? Y también pues tenemos que actualizarnos en la expectativa de vida de los mexicanos que ha venido subiendo década tras década. Entonces, actualmente estamos con un límite de 65 años para que pueda ser pensionado. Se hablaba también, y creo que existe la necesidad de que la expectativa de vida ahora ha subido hasta 70 años. Entonces, también tendríamos que considerar el límite de edad. ¿Tú cómo lo ves, Marco Antonio? Mira, en efecto, hay que hacer una medición mucho más clara de los niveles salariales. Yo creo que los niveles salariales poco a poco se van a ir recuperando en el país y esto tal vez permita, con una mayor contribución de parte de los trabajadores, de esa misma manera, de manera proporcional, tendrá que ser la aportación que pudieran hacer los patrones y en la medida en que las finanzas públicas estén cada vez más sanas, como es el rumbo que se tiene hasta este momento, y que haya un adecuado ahorro y una adecuada contribución de parte de todos los contribuyentes, es decir, ir tapando los huecos que ha habido de evasión y de elusión fiscal, seguramente las finanzas públicas se van a recuperar poco a poco. Y entonces esto va a permitir que evolucionando bien las finanzas y la economía y los salarios, se pudiera tener una mayor aportación. Y esta es una de las cosas que se están midiendo y seguramente ahorita el equipo técnico que está trabajando en el gobierno está pensando en estas posibilidades, ¿no? De otra parte también pensar que necesitamos reforzar más el carácter formal de la economía, de tal manera que las aportaciones de los trabajadores no sean
pues suspendidas por el desempleo, por la falta de oportunidades que se tienen en el sector económico, y que poco a poco vaya siendo más continua la participación de los trabajadores en la aportación de sus cuotas. A ver, según este modelo... es un elemento también. Hay un modelo, ¿no? Subir la aportación de el patrón, del trabajador, ¿también debería de subirse, Héctor? Sí, yo creo que sí, que actualmente el sistema de ahorro de los trabajadores está considerado pues bajo, como lo mencionaba en el IMSS, el promedio es de 6.3% del salario lo que se está ahorrando, en el ISSSTE el 11.3%. Hay estudios que marcan que el 15% sería algo adecuado, entonces tendríamos que homologar el sistema de pensiones que tiene IMSS e ISSSTE para que avanzáramos hacia un porcentaje de por lo menos el 15%. Esto tiene que ir aunado a una campaña exhaustiva para crear entre los trabajadores la conciencia del ahorro en la medida que sea posible o de acuerdo a sus posibilidades, para que también hubiera aportaciones individuales en su sistema de ahorro para el retiro. Tenemos que ir creando condiciones en el país para que haya más empleo, es decir, pues de esa forma crecerían también los porcentajes de formalidad y de cotización tanto al IMSS o en el ISSSTE, en su caso, que son trabajadores del Estado, pero podríamos ampliar la base de cotizaciones. Claro. Pero es que hay varios argumentos. Si platicas con la gente y le dices, oye, ¿sabes en qué afores, con qué afore estás trabajando? Muchos de ellos no saben. Otros te dicen, gano muy poco y además pues me tienen que descontar para una pensión. Muchos otros se van a la informalidad porque a veces ganan más que un salario mínimo. Y hace un momento también Marco Antonio hablaba de la posibilidad de ir incrementando, ir fortaleciendo el salario mínimo. ¿Nos queda muy lejos ese reto o hay alguna manera de que no salgan afectadas estas generaciones que comienzan el año que viene ya a pensionarse? Pues las acciones que se tienen que tomar, y el Estado debe de ser muy responsable, aunque parezca impopular, es de tomar las riendas y crear una reforma que es necesaria. Si no, las finanzas del país pueden colapsar en algunos años. Entonces, es muy importante elevar el porcentaje de cotización de los trabajadores, crear conciencia de ahorro para aportaciones individuales, crear una campaña exhaustiva para que toda la economía informal y aquellos trabajadores o que son ellos mismos son propios en autotalleres, también tengan acceso al sistema de ahorro para el retiro. Pero no solo eso, también se tiene que trabajar con las AFORES para que bajen sus cuotas, sus comisiones, porque pues es alta, ¿no? es conocido que son de las comisiones más altas que existen en el mundo. Entonces también tiene que haber ahí una sensibilidad para que las AFORES, que son las que administran el dinero de los pensionados, pues tengan que bajar ese tipo de comisiones tan altas. Has dicho 2 veces que puede ser impopular, Marco Antonio, yo también te pregunto a ti, parece que les va a tocar pagar los platos rotos porque esto está a la vuelta de la esquina y van a comenzar los reclamos de los trabajadores porque pues van a ser muy pocos los que reciban estos recursos y va a ser muy poquito dinero. Sí, efectivamente, pues este es el resultado de tantos años de abandono, de el progreso económico y de unas finanzas públicas adecuadas, y también de no estar resolviendo los problemas desde su raíz. Pero efectivamente se tienen que encontrar soluciones, y una de las soluciones está precisamente en la aportación, digamos, complementaria que de una u otra manera pudiera hacer el gobierno de manera preventiva, tal vez, para que el impacto de estas pensiones no fuera tan bajo. Pero eso se está ahorita viendo. O sea, yo a lo que me quiero referir es de que efectivamente necesitamos una gran reforma en donde estén planteados varios aspectos. Por ejemplo, el aspecto de la aportación que se da a las pensiones es una aportación en donde participa de manera complementaria la aportación del trabajador, la aportación del patrón y la aportación del Estado. Sí. O sea, en la cuota del 6.5 están considerados ambos aspectos. Ahorita hay una participación de cada uno de ellos. Yo creo que de manera proporcional se puede estar pensando tal vez en un incremento.
pero también se ¿De tiene qué que estar porcentaje? pensando. No lo puedo decir porque son estudios técnicos que se tienen que hacer con base precisamente en la dinámica de la población, los que van a estar pensionados próximamente, el nivel de sobrevivencia que se tiene, en fin, o sea, son varios factores y esto pues se encargan equipos técnicos de hacerlo, ¿no? Pero lo que sí es necesario es considerar el esquema general, que no puede ser ya el sistema actual tal como lo conocemos, sino que tendremos que llegar a una reforma completa, en donde haya una participación del sector privado, ¿sí? Por ejemplo, de la administración de las AFORES, y una participación del sector público también en otra parte complementaria que va a ser necesaria desarrollar para poder fortalecer las pensiones de los mismos trabajadores. Ahorita solo estamos trabajando con un esquema privado. Sí. La reforma de 1997 con las AFORES inició todo un esquema de administración privada de los fondos de pensiones de los trabajadores. Y ya vimos que esta administración privada no resolvió el problema, sino que incluso pues lo ha venido teniendo ya los niveles que vamos a tener. Esta administración privada, yo creo que no estamos en contra de que haya una administración privada, lo que estamos diciendo es que la forma como se ha venido haciendo yo creo que no es la mejor, y yo creo que sí hace falta una complementariedad de una administración que puede ser también pública, con esquemas muy claros, muy transparentes, en donde haya un apoyo mayor a las pensiones de los trabajadores, partiendo de un esquema Sí. de fondos que se vayan generando y que vayan respaldando lo que los pensionados van a obtener en su momento con los fondos privados. De hecho, hay una propuesta para que el Estado administre los ahorros. Sí, pero no completa, o sea, no queremos que se regrese al viejo esquema en donde el Estado absorbía completamente la responsabilidad. Se tiene que hacer de manera complementaria. Sí, pero bueno, ¿tú qué dices, Héctor? Pues deberíamos de analizar con mucha responsabilidad alguna propuesta en donde el Estado sea el rector de administración de las pensiones, porque por experiencia también hemos visto que en países como Venezuela, como Bolivia, como el propio Argentina, pues ha sido un desastre la administración y la rectoría del Estado en el manejo de las pensiones de los jubilados, porque es una tentación enorme para quienes esté en turno en el gobierno. Entonces, no comparto con el diputado Medina ninguna propuesta en donde se maneje alguna rectoría del Estado. Yo creo que en el 97 se hizo una reforma muy importante para que las AFORES administraran precisamente el sistema de pensiones. Me parece que en ese momento fue oportuna la intervención de los gobiernos para crear este tipo de iniciativas y reformas. Vino después la de 2007 con el ISSSTE. Sí. Estaríamos hablando de otro esquema financiero en este momento, en la actualidad, si no se hubieran hecho responsablemente este tipo de reformas. Y bueno, regresar al sistema antiguo en donde el Estado pudiera tener una injerencia y una rectoría me preocupa, y bueno, pues hay casos palpables ya en otros países donde ha sido un completo desastre. Entonces ahí no hay acuerdo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la expectativa de vida de los mexicanos? Cada vez tenemos más años de vida, no necesariamente años de vida saludables. Hay una propuesta para también cambiar la edad de jubilación. ¿Hacia dónde te inclinarías? Primero que nada tú, Marco Antonio. Yo me inclinaría a pensar en una solución más a fondo, o sea, no necesariamente el incremento de la edad. Pues se está estudiando toda la tendencia poblacional. En el caso de México es evidente que sí tenemos un ascenso en los niveles de sobrevivencia de todo el mundo, ¿no? Pero yo no me iría por ese lado, yo me iría más bien por robustecer más el ámbito de las aportaciones que hace la sociedad
de manera colegiada, porque finalmente la sociedad de manera colegiada, Sí. cuando el trabajador aporta, cuando el patrón aporta, cuando el gobierno aporta, es una aportación colegiada lo que se hace y es una responsabilidad entre todos. Tenemos- Y pensar en una nueva forma. Ahorita me dicen, bueno, es que la privatización fue lo mejor. Bueno, pues tenemos un resultado desastroso porque el 17% del último salario no es lo mejor en materia de administración de los fondos de retiro, ¿no? Sí, vamos a ver qué Pero dice. tampoco estamos pensando en una vuelta a la historia, tampoco estamos pensando en eso, más bien queremos ir hacia adelante. Y te puedo decir nada más para, por último, en Estados Unidos los fondos de pensión, la pensión de los trabajadores es un sistema mixto, no es un sistema completamente privado. Y en los países en donde existe los mejores niveles de pensiones para los trabajadores son sistemas de pensiones mixtos, no son Sí. sistemas privados, absolutamente privados como existe en México, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en todo eso. Tenemos también aquí en la línea a Pedro Gómez Bamaca, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Chiapas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros en este debate. ¿Qué opinión le merece hasta donde llevamos estos contrastes de estas opiniones, estos ángulos respecto a la edad de jubilación, de quién debe de administrar los recursos de las pensiones y en el Estado un modelo como lo tenemos de afores, de privatización? ¿Cómo debe de ser? Buenas tardes a tu auditorio, licenciada. Bienvenido. De entrada, pues la preocupación llega desde que empezamos a ver las noticias, a leer los artículos, y esta medida sentimos que es totalmente arbitraria. Es una política depredadora que siguen aplicando en este país para este régimen pensional. Mira, no sé si estás enterada de lo que está pasando acá en Chiapas. Digo, las noticias han invadido las redes sociales acá en Chiapas sobre lo que están haciendo los diputados locales para reformar el régimen pensionario del ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores en el estado de Chiapas, y que hoy la carga va a ser para los trabajadores. Imagínate, del 8% va a subir hasta el 13%, entonces nosotros decimos que es una medida totalmente arbitraria. Te pongo como ejemplo Chiapas. Imagínate, hoy ocupamos todos los trabajadores al servicio de la educación, de solicitar al presidente de la República que esa reforma que le hicieron a la ley del ISSSTE en el 2007 sirvió únicamente para enriquecer los bolsillos de toda la clase dominante en el país, en esos gobiernos, y que hoy le estamos pidiendo se pueda regresar el régimen anterior pensionario para todos los trabajadores. Y volviendo al tema inicial de lo que está pasando en Chiapas, pues nosotros nos preocupa el hecho de que te tasan ya hasta los 60 años para poder jubilarte. Si estás frente a grupo, pues prácticamente los 60 años es difícil que los aguantes con la claridad que deba tener tu vista, oído y todo lo que signifique responsabilidad para educar. Pedro, pero cada vez la expectativa de vida es más alta, vivimos más años y parece que ya tampoco hay fondo de ningún gobierno que vaya a poder solventar esta situación. ¿Cómo responderle entonces a los trabajadores? Pero eso no es responsabilidad de los trabajadores, es responsabilidad del gobierno. En las condiciones como nos tienen salarial a nosotros, no merecemos este tipo de medidas. No hay incremento salarial, pues ya tiene muchos años que a los trabajadores de la educación no se nos ha dado un incremento salarial. Entonces, necesitamos entender todos que buscamos una vejez digna. Sí. Héctor. Y nos preocupa lo que estamos escuchando de los señores que están de Morena y del PAN en esos momentos en esta mesa. Sí, brevemente, Héctor. Pues bueno, tenemos que ser realistas, tenemos que ajustarnos a los estudios y análisis sustentados. O sea, claro que el sistema pensionario es un tema sensible,
por supuesto, es por eso que se deben de tomar decisiones responsables y plenamente fundamentadas. Actualmente el porcentaje de ahorro que dan los trabajadores es una realidad que no les está dando pensiones dignas a la hora de jubilarse. Ese porcentaje debe de acrecentarse. ¿Para qué? Para cuidar que el trabajador al momento de jubilarse tenga una pensión que le permita vivir de forma digna y honesta durante su vejez. Sí. En la realidad no está sucediendo así. Permítame. Si ha habido algunos abusos, rápido, de Afores, que no han administrado debidamente estos fondos, pues bueno, que se trabaje y que se castigue. Sin embargo, no podemos caer en el discurso falaz de hablar de que lo de antes estuvo bien o lo de ahora estuvo mal. No, tenemos que ser realistas, hacer un estudio, un análisis bien hecho para que tengan mejores condiciones. La gran pregunta es si están en riesgo los derechos adquiridos, los derechos de los trabajadores, si van a quedar desprotegidos del Estado para tener esta vejez digna. Vamos a una pausa y volvemos. Nosotros tenemos apenas un minuto para cada uno de nuestros invitados para un comentario final. Primero que nada, Pedro, ¿tú observas que se puede estar en riesgo de perder derechos adquiridos, que los trabajadores pueden quedar expuestos a no tener una vejez digna, no tener dinero para vivir los años restantes de su vida si se hacen modificaciones de fondo porque ya no existen los recursos por parte del Estado o de las Afores para garantizar estas pensiones? Por supuesto, estoy seguro de ello. Y más me preocupa lo que te puse, lo que está pasando acá en Chiapas. Este 17 de febrero del presente está la modificación de la ley del ISSSTE. Entonces nos preocupa. Yo quiero en este minuto que me regalas hacerle un llamado a todos los trabajadores de la educación y demás sectores cotizantes del ISSSTE, o en este caso del ISSSTE, para que vayamos en serio reuniendo todas las condiciones, región por región, zona por zona, y nos organicemos. No nos vamos a quedar callados ante estas medidas arbitrarias que nos parece de esta política depredadora es la más injusta. Diputado Medina, ¿le queda de otra al gobierno o cómo garantizar estos recursos? No escuché muy bien la intervención del representante sindical, pero lo que te puedo decir es de que ahorita en estos momentos es una preocupación fundamental del Estado mexicano. Y es una preocupación fundamental de la Cámara de Diputados tener un esquema de salida, un esquema que dé respuesta a el grave problema que se tiene de la falta de pensión adecuada, que ya en estos momentos prácticamente se va a tener. La salida sí está el fortalecimiento de las finanzas públicas, está una recuperación gradual de la economía, y también un nuevo sistema de pensiones que nos lleve a una participación más adecuada de parte de los trabajadores, de parte de los patrones y de parte del Estado. Esta participación tiene que graduarse, no va a ser una cosa que se imponga de un día para otro, y sí vamos a tener capacidad de ahorro para hacer frente a las grandes dimensiones que se vienen en próximos años. Lo que sí es cierto es de que de manera urgente se está preparando algo importante para dar respuesta a esta pensiones que no van a ser las más adecuadas en los próximos años. Héctor. Pues bueno, estamos en un reto importante en los próximos años. Se vienen las primeras generaciones que cotizaron a las Afores. El reto está en crear un nuevo sistema de pensiones. Yo pondría muy rápido, Joely, sobre la mesa 6 puntos fundamentales. Revisar el porcentaje de participación de cotización que tienen los trabajadores, revisar la edad, ¿no? revisar la edad límite que hay para poder jubilarse, revisar incluso las semanas de cotización que tienen durante toda su vida laboral los trabajadores. Trabajar sobre una reforma inmediata para atacar este problema que se avecina, pero que ojalá seamos muy sensibles y responsables de que no haya una rectoría por parte del Estado. Y bueno, ampliar este sistema para que también los trabajadores que no son asalariados de forma
formal, es decir, que los informales pues, pudieran también acceder a un sistema de ahorro para el retiro. Estamos hablando de algo muy importante. El 24% de ahorro en este país viene del sistema de ahorro de los trabajadores. Ahí tienen los ángulos de esta información. Le agradezco a Héctor Saúl Telles del PAN, Pedro Gómez del Sindicato Nacional de Trabajadores de Chiapas y a Marco Antonio Medina, diputado por Morena. Gracias por estar con nosotros en Ángulos. Gracias a ti, Joel. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ti. Luego.